Aquí María les va a hablar de la Biblia. En el tiempo de antes, en la ley de Moisés, la mujer que era agarrada no virgen, la tenían que matar. Pero aquí, en la ley de Cristo, que en la cual estamos ya no estamos en esa ley, que por eso Cristo se crucificó, por esa ley antigua. Entonces, para no volver a hacer ese tipo de cosas, porque era pecado. Entonces, en la ley de Jesucristo, se tiene que divorciar el hombre de esa mujer, de la mujer de fornicación que se casa no virgen, ¿ok? Y ya no se puede casar con otra mujer, el hombre, si se llega a meter con ella, ya no se puede casar con otra mujer. Se tiene que divorciar y no se puede casar con otra porque adultera. Y el que se casa con esa mujer repudiada, adultera. Entonces, dice Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1 al versículo 2. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada una tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Deuteronomio, capítulo 22, versículo 13 al versículo 21. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé, me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que den que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultara ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada adultera. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. No le conviene casarse al hombre, claro que no, con una mujer de fornicación no virgen, porque ya hizo un cuerpo con el primero. Ya hizo un cuerpo una sola persona, al cuerpo de Cristo. Se hace al cuerpo de Cristo la iglesia. Somos miembros de esa iglesia. Cuando se une marido y mujer,
se unen en unión conyugal a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Le son infieles a Jesucristo cuando deciden divorciarse de su primer mujer, de su primer hombre, y casarse con otra persona. Le cometen adulterio a Dios. Porque dice: Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí es Mateo, capítulo 19, versículo 4 al versículo 12. Y como ya les dije, ya estamos en la ley de Jesucristo. De cada palabra que Cristo dejó, con esa palabra va a juzgar Dios a cada uno. Entonces, ahora va para el hombre. También el hombre se tiene que divorciar por causa de fornicación. Evítala. Por causa de fornicación, evítala. Porque si no, por esa causa te tienes que divorciar. Porque ya hiciste un solo cuerpo con la primera mujer, con el primer hombre. Para toda tu vida. Al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Somos miembros de ese cuerpo, de esa iglesia. Y no le sean infieles a Jesucristo, porque le cometen adulterio a Dios, pecando con el cuerpo, propiedad de Dios. Casa de Dios es el cuerpo, templo de Dios es el cuerpo. Ahora vamos para el hombre. Dice: En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Esa es Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1 al versículo 2. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor se es que se te pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo es echado al infierno. Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor Jesucristo. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor Jesucristo, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se case con la repudiada comete adulterio. Por causa de fornicación, hombre, evítala y cásate.
porque si no, por esa causa te tienes que divorciar, porque ya hiciste un cuerpo con la primera mujer. Y para tu mala suerte lo viniste a hacer con una prostituta, o quién sabe con quién. Entonces por esa causa te tienes que divorciar, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y eres comprado por Dios. Eres propiedad de Dios. Eso dice la Biblia. Así que no le sean infieles a Jesucristo, porque haces que ella adultere. No te vas a quitar precisamente la mano y la vas a tirar, el ojo lo vas a tirar. Tienes que quitarte la mujer que te va a hacer caer en pecado de adulterio. Te la tienes que quitar. Y ya no se puede casar ella con otro. Tú tampoco te puedes casar con otra porque cometes adulterio. Adiós. Eso es lo que dice la Biblia. Así que somos miembros del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En Mateo, está yo leyendo, capítulo 5, versículo 31 al 32. Entonces, somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno en particular. ¿Ok? No le sean infieles a Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2 al 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿son infieles esa? Jesucristo, cuando se divorcian y se casan con otra persona, le cometen adulterio a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 22 al versículo 32. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Jesucristo es la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, su cuerpo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Al estar las casadas sujetas a sus maridos, están los dos, marido y mujer, sujetos a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos de Jesucristo. Grande. Dice, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos de Jesucristo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por eso lo explica, lo está diciendo de Cristo. Cuando dejan a su padre y su madre, se unen a la iglesia, al cuerpo de Jesucristo. Cuando se une marido y mujer, dejan a su padre y a su madre, se une marido y mujer al cuerpo, la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Y son una sola carne. Por eso cuando se divorcian y se casan con otra persona, cometen adulterio.
Entonces por eso dice acá, en Marcos, capítulo 10, versículo. Ahorita a todo se le hace, la infidelidad es a Cristo, la cometida de adulterio es a Dios, todo se le hace al Todopoderoso. ¿Ok? No se le comete adulterio a nadie más que al Todopoderoso. Pecando con el cuerpo, propiedad de Dios, con los ojos, con la boca, con las manos, con el pene y con la cola. Entonces dice Marcos capítulo 10, versículo 6 al versículo 12. Pero en el principio de la creación Dios los crió hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre este asunto. Jesús les dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Si la mujer deja a su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. Y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. Lucas capítulo 16, versículo 18. Así que por adulterio, hombre, por adulterio a Dios, divórciate. Porque el hombre que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio en contra de la primera. Y si la mujer deja a su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. El que se casa con la que se casa con un divorciado también comete adulterio. ¿Por qué? Porque ya son unidos, marido y mujer. Con tu primer mujer eres unido a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y por esa razón ya no hay más. En vida de su marido, de la mujer, no se puede casar con otro, porque comete adulterio. Es libre para casarse con otro cuando su marido muere. Como aquí, que dice Juan, que le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y estaban tentando a Jesucristo para tener de qué acusarlo, a ver qué hacía con la mujer. Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Entonces, ¿qué es lo que dejó Jesucristo en su ley? Porque Él se dio en sacrificio para dejar esta ley, para que sea cumplida. Y puso muchas parábolas de cómo hacían en la vieja ley para que no lo volvieran a hacer. Y después de que dejó las parábolas, ya se dio en sacrificio dejando su ley. ¿Para qué? Empezáramos de nuevo. Por medio del bautismo, nos unimos a Cristo. Y entonces, y con toda ley de Jesucristo. Su ley empieza de Mateo hasta Apocalipsis. Y empezar de nuevo, de no volver a pecar. De no hacer lo que hacía en la vieja letra, en la vieja ley. Entonces, dice Juan, capítulo 8, versículo 1 al versículo 11. Pero Jesús se dirigió al monte de los olivos y al día siguiente al amanecer volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes
Y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. Y en su ley de Jesucristo, ¿qué mujer comete adulterio? Marcos capítulo 10, versículo 12. La que deja al marido y se casa con otro, comete adulterio. Eso es lo que está diciendo. Y Romanos capítulo 7, versículo 1 al versículo 6. Dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, comete adulterio. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahora dice acá, Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 10 al 11. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Versículo 39 de Primera de Corintios, capítulo 7. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. A la iglesia, al cuerpo de Cristo, como ya dijimos. Entonces, ok, está ligada a la ley de Dios mientras su marido vive. Entonces, ¿qué es lo que estábamos diciendo? ¿Y qué fue lo que dice? ¿Qué dice el versículo 10 de Juan capítulo 8? Se enderezó y le preguntó, se enderezó Jesucristo y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Ella le contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Pueden leerlo todo. ¿Qué le dijo? Que le tire la primera piedra el que esté libre de pecado. ¿Quién está libre de pecado en este tiempo? Tanto divorciado que hay que se divorcia y está casado con otra mujer cometiendo adulterio. En contra de la primera mujer, están cometiendo adulterio a Dios. En contra de la primera mujer. Millones. ¿Cuánta mujer divorciada que dejó al marido y está casada con otro cometiendo adulterio a Dios? Millones. ¿Cuántos hombres no están cometiendo adulterio con la mujer porque han agarrado a mujer divorciada? Y el que se casa con una divorciada adultera. ¿Cuántos hombres están haciendo putas adúlteras porque no están con su primera mujer? ¿Cuántas mujeres están haciendo perros adúlteros con ellas porque no están con su primer hombre? Millones. Y por esa razón no pueden entrar en el reino de los cielos. Dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. Entonces la mujer, si se separa de su marido, se tiene que quedar así sin casar de otro, porque ya sabe que comete adulterio a Dios. Es a Dios que le va a cometer adulterio. Quítense la ceguera que tienen en los ojos.
¿Que a quién le van a cometer adulterio? Al que les dio vida, al que los unió en unión conyugal, a ese le van a cometer adulterio. Entonces, Dios le da muerte eterna a la mujer que se une a otro hombre en vida de su marido, se casa con otro hombre en vida de su marido, le da muerte eterna y no vida eterna, que sea de otro esposo de Jesucristo, el que resucitó de los muertos. Pero ya no hay otro marido más, porque comete adulterio a Dios en vida de su marido. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Clarito lo está diciendo. No tenemos que seguir bajo el régimen viejo de la letra que se divorciaban y que se casaban con otra persona y era un relajo. En la ley de Cristo no está permitido, por eso yo les hablo de la ley de Cristo nada más. Y hace ratito les expliqué acerca de la mujer de fornicación, ¿quién es? La que en el tiempo de antes tenían que matarla si no la agarraban virgen. Esa es la mujer de fornicación. Así que somos cuerpo de Cristo. Y a cada uno Dios le va a pedir cuentas de pecado. Dice, pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos capítulo 2, versículo 1 al versículo hasta el versículo 16. Van a salir los secretitos de los hombres, porque Dios va a juzgar a cada uno. Sí, porque el hombre se cree gran cosa, se cree Dios en la tierra. Se cree que alguien le peca, se cree que alguien le comete adulterio, se cree que alguien le es infiel. No dice eso la ley de Cristo. En la ley de Cristo a quienes son infieles, sus almas adúlteras, pero para Dios son ustedes. Las personas que le cometen adulterio a Dios son almas adúlteras para Dios. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Él anda con nosotros, camina con nosotros, tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, porque nuestro cuerpo es casa de Dios, templo de Dios. Él no habita en templos hechos por manos humanas. Lo dice Hechos. Nosotros mismos somos templo de Dios. Dice aquí en Hechos capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Así que nosotros, los humanos, somos templo de Dios, casa de Dios. Y Dios habita dentro de nosotros, camina con nosotros. Y está mirando cómo haces el ojo pecar, como si miras con deseo, ya le cometes adulterio a Dios en su casa, que es tu cuerpo. Está mirando cómo usas la boca para pecar, que ya le cometes adulterio a Dios en su casa, que es tu cuerpo. Está mirando cómo usas las manos para pecar, porque ya le cometes adulterio a Dios en su casa, que es tu cuerpo. Está mirando cómo usas el pene para pecar, porque ya le cometes adulterio a Dios en el cuerpo. Todo el cuerpo es casa de Dios. Entonces está mirando a la mujer cómo usa el cuerpo para pecar. Lo mismo. Porque esas personas no entrarán en el reino de los cielos. Como dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios que usan para pecar. Todo el cuerpo. Los idólatras que usan para pecar. Las manos. Los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Que usan para pecar. Todo el cuerpo. Perdidos de su primera mujer, perdidas de su primer hombre. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos que usan para pecar, que le cometen adulterio a Dios, pecando con el cuerpo, propiedad de Dios, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, dice Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, dice Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces dice, en Juan capítulo 14, versículo 23 al 24. Ahora el versículo 1 al versículo 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Os tomaré a mí mismo porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cada uno en particular, y cada uno entregará cuentas a Dios, y cada uno, dice la Biblia, doblará rodillas frente al Todopoderoso. Así es, dice Romanos, el capítulo 14, versículo 9 al versículo 13. Van a estar en el tribunal de Cristo a entregar cuentas al Todopoderoso. Dice Santiago capítulo 4, versículo 4 al versículo 5.
Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Entonces dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 al versículo 17. Como hijos obedientes no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo, pues la Escritura dice, sean ustedes santos porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a Dios que juzga a cada uno según sus hechos y sin hacer distinción entre personas, sí que no se crea más el hombre que él vale más. Aquí Dios no hace distinción de personas. Deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. La Escritura, sean santos porque el que los llamó es santo. En Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27. Dice, porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, solamente nos queda la terrible amenaza del juicio del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Hoy ya tenemos Nuevo Testamento, nueva ley, nueva letra. Entonces, tenemos un gran sumo sacerdote, Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 14, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Entonces, dice Hebreos capítulo 7, versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, o sea que ya es Jesucristo, necesario es que haya también cambio de ley. Dice, aquí en Hebreos capítulo 9, versículo 14, hasta el versículo 18. Pero si esto es así, cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo. Pues por medio del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, o sea, la muerte eterna, para que podamos servir al Dios viviente. Por eso Jesucristo intervino con su muerte, a fin de unir a Dios y los hombres mediante un nuevo pacto y testamento, para que sean perdonados los pecados cometidos bajo el primer pacto, o sea, la ley vieja, antigua, para que los que Dios ha llamado puedan recibir la herencia eterna que Él les ha prometido. Para que un testamento entre en vigor, tiene que comprobarse primero la muerte de la persona que lo hizo, y por eso murió Jesucristo, y después empezó a valer su testamento. Pues un testamento no tiene valor mientras vive el que lo hizo.
sino solo cuando ya ha muerto. Por eso el primer pacto también se estableció con derramamiento de sangre. Entonces, cuando murió Jesucristo y vino a la vida, empezó a valer su ley, empezó a valer su testamento. Y ya empezamos de nuevo, una vida nueva, de no volver a pecar, de no hacer el mismo tipo de pecado que se cometía anteriormente. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Cuando Dios habla de un nuevo pacto es porque ha declarado viejo al primero. Y a lo que está viejo y anticuado, poco le falta para desaparecer. Por eso dice aquí Hebreos capítulo 9, versículo 27 al 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Él ya murió, Él vino de la muerte. ¿Ok? Así que ya vino por segunda vez. Él ya murió y ya vino. Por eso dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que mucho cuidado de pecar intencionalmente después de haber conocido la verdad, porque ya no les queda más sacrificio por los pecados a sacrificio que hizo Jesucristo, sino solamente les espera la terrible amenaza del juicio del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios, sus almas adúlteras para Dios. Así que van a su segunda muerte, al lago de fuego que arde con azufre. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7 al versículo 8. Así que van a estar fuera del árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. No van a estar en esa nueva Jerusalén con gente de todas las naciones, porque los judíos anhelaban una patria mejor. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La esposa de Jesucristo es esa ciudad, la Nueva Jerusalén, con gente de todas las naciones. Entonces, dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 9 al 10. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llena de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y dice, versículo 23 de Apocalipsis capítulo 21, hasta el versículo 27. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. El Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieran
sido salvas, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al versículo 5. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 10. Nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña no permanente, pero sabemos que si esta tienda se destruye, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna que no ha sido hecha por manos humanas. Por eso suspiramos mientras vivimos en esta casa actual, pues quisiéramos mudarnos ya a nuestra casa celestial, la cual nos cubrirá como un vestido para que no quedemos desnudos. Mientras vivimos en esta tienda, suspiramos afligidos, pues no quisiéramos ser desnudados, sino más bien ser revestidos de tal modo que lo mortal quede absorbido por la nueva vida. Y Dios es quien nos ha preparado para esto, y quien nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de lo que hemos de recibir. Por eso tenemos siempre confianza. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos como en el destierro, lejos del Señor. Ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe, pero tenemos confianza, y quisiéramos más bien salir de este cuerpo para ir a presentarnos ante el Señor. Por eso procuramos agradar siempre al Señor, ya sea que dejemos este cuerpo o que sigamos en él, porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Así que ténganle miedo a Dios, dice la Biblia, porque les quita la vida. Dice, ¿a quién se debe temer? Lucas capítulo 12, versículo 4 al versículo 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero yo os enseñaré a quién debéis temer.
Temed a quien que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temed. Les quita la vida, el Todopoderoso, y si le pecaron, los tira para el fuego del infierno, dice. Eso es lo que dice la Biblia, así que nos vemos, ya les hablé de Dios.